Hola a todos, os damos una cordial bienvenida a este nuevo vídeo del canal de YouTube del grupo de recuperación emocional. Ya os había comentado anteriormente que en las próximas ocasiones tendríamos la oportunidad de poder estar y compartir algunas de estas charlas con algunos de los componentes del grupo. Y bueno, pues como veis, hoy estoy acompañado de Sandra, que es una persona maravillosa. Yo creo que fue una de las primeras personas en formar parte del grupo. Es una maravillosa persona y bueno, también se da la circunstancia que es mi hija, pero que bueno, eso es algo eso es simplemente de acompañamiento. Hoy teníamos un tema para tratar que es iniciando ya con el programa de recuperación de los 12 pasos. Hoy vamos a tratar de explicar el proceso del primer paso. Es algo importante, pero aprovechando que contamos con la presencia de estos componentes del grupo, pues nos gustaría también dar oportunidad para que ellos de alguna manera compartiesen su experiencia, los motivos por los que llegaron a pertenecer a este grupo y a formar parte del proceso de recuperación. Y en ese sentido, pues nos gustaría, Sandra, pues que pudieses compartir un poco tu historia personal, qué es lo que te llevó a unirte a este proceso de recuperación y de alguna manera cómo lo has experimentado. Pues yo creo que una de las primeras cosas que me hicieron entrar al grupo y el programa y todo esto es que me di cuenta que nunca había aprendido a manejar mis emociones, que creo que es un poco lo que en general se da hoy en día, que no sabía cómo identificar lo que me pasaba, no sabía cómo identificar el porqué y analizando todo eso del malestar por las circunstancias del día a día y cuando empiezan a entrar la desesperanza y la incertidumbre y todas estas cosas, me di cuenta de que no tenía ninguna herramienta para manejar eso. Lo único que iba, digamos, cambiando un poco pues mis ideas y estableciendo patrones que yo creía que me protegían en contra de las situaciones que creían que me hacían daño. Pero una vez que se me presenta el programa y el grupo y todo eso, me empiezo a dar cuenta de que sí que hay herramientas ahí que yo no conozco para que pueda llevar la situación de otra manera, que no sea simplemente pues yo conmigo misma intentando tomar mis decisiones para luchar en contra del mundo, ¿no? Porque un poco esa era la base. Me sentía enfrentada en contra del mundo en todos los ámbitos, entonces yo iba pues intentando defenderme y atacar o intentando salir de la situación como pudiera. Pero es lo que me llamó la atención, que sí que había herramientas que me podían ayudar a cambiar todo eso. Estupendo. ¿Podrías compartirnos, porque algo importante es conocer la situación personal de cada individuo, ¿no? También esa situación personal condiciona mucho, ¿no? La manera en que tienes que enfrentar tu recuperación. ¿Podrías compartir con nosotros cuál es esa situación de vida en la que tú te encuentras y cuáles son los retos a los que tienes que enfrentarte prácticamente día a día? Pues aunque digamos yo ya tenía una condición de antes de a lo mejor un poco de ese pesimismo y de pensar que la vida es complicada, es verdad que llegó un momento cuando me casé y tuve hijos que me encontré con la situación de que tenía 2 niños con necesidades especiales y que no sabía enfrentarme al mundo con respecto a eso, no sabía cómo ser una madre de niños que tenían necesidades especiales, no sabía cómo ser una esposa dentro de ese papel que tenía como cuidadora de niños de necesidades especiales
y también no sabía cómo luchar contra el mundo y lo que para mí eran las injusticias de todo lo que envuelve a esta situación, ¿no? Entonces ya ahí fue cuando todo un poco se salió de su lugar, porque fue cuando me fui dando cuenta que realmente no tenía ni idea por dónde empezar, y que agregado no solamente a la dificultad de los niños y de lo que yo tenía que hacer por ellos, yo en el camino me estaba perdiendo porque ni siquiera pensaba en dedicarme tiempo a mí misma ni en recuperarme yo para ofrecerles a ellos algo, porque no entraba dentro de mis planes, era simplemente todo lo que puedo hacer para conseguir, y eso suele significar luchar en contra pues de los patrones que hay hoy en día, del gobierno, de las ayudas, de aprender una misma, de los colegios, es todo una lucha, digamos, también con la sociedad, en el sentido de que te sientes muy desamparada, te sientes muy sola, empiezas a sentirte separada también de las amistades y la familia, porque tu rutina del día a día cambia y ves que no puedes participar. Entonces todo eso fue haciendo ahí una bola y fue, digamos, lo que hizo explotar y que me diese cuenta de que realmente estaba en un descontrol por completo. Estupendo. O sea que era prácticamente como una lucha por sobrevivir, ¿no? Sí, día a día, sí. prácticamente. Sí, como mantenerte a flote y no caer debajo del agua. Perfecto, muy bien. ¿Y Sandra, qué mensaje podría mandar? Porque sin duda también dentro de nuestro grupo hay otros componentes que también tienen historias parecidas, retos parecidos en su vida. Muchas personas piensan que mientras que estas circunstancias externas se mantengan, realmente es un poco como una utopía, ¿no? Pensar que pueda existir algún tipo, alguna herramienta, algún medio de poder disfrutar de la vida. Y siempre se esfuerzan y se desgastan mucho en tratar de hacer desaparecer o cuando menos controlar lo más posible lo que les rodea. ¿Tu experiencia también es de ese tipo o realmente podrías decir que has aprendido de alguna manera, aunque todos andamos en el camino, pero de alguna manera podrías decir que has entendido que a pesar de esas circunstancias realmente puedes desarrollar un proceso de recuperación emocional? Sí, la verdad es que sí, porque en este proceso lo que más me he dado cuenta es que aunque las circunstancias establecen situaciones o rutinas que a lo mejor te cuestan trabajo, al final lo que hace daño o deja de hacer daño es la interpretación que tú tienes de esas cosas. Es el control que tú tienes sobre cómo te sientes, y ese control viene después de saber qué pensamientos erróneos estás plantando ahí que te están haciendo el día a día más difícil de lo que la situación es, ¿no? Entonces yo sí he podido comprobar con el programa que en situaciones en las que antes yo pensaba que tenía que aguantarme con esos sentimientos porque no había manera de que me pudiese sentir bien a pesar de las circunstancias. Sin embargo, he experimentado que el mayor factor que hacía que me sintiese mal era mi interpretación, mis sentimientos, mi descontrol, y no tanto lo que la situación en sí, ¿no? Algo que me acuerdo al principio que me ayudó mucho es, hablando de este tema, ¿no?, el hecho de que si observas a distintas personas, cada persona vive la experiencia de una manera distinta. Hay personas que les afecta al punto de no poder más, hay personas a las que les afecta, hay personas a las que no les afecta de esa manera y son capaces de vivir una vida más plena. Entonces la pregunta era cuál es la diferencia entre esas personas y yo. En una situación de dificultad, porque unas personas se lo toman muy mal y otras se la toman muy bien. Y me di cuenta que todo tenía que ver ya con nosotros mismos, nuestra interpretación, nuestro manejo de emociones y de conocerlas y procesarlas. Entonces no era tanto el poner la energía y el esfuerzo en las circunstancias, que le daba mayor poder a la creencia de que yo era víctima o servidora de las circunstancias y no tenía control sobre nada más, sino que dependía de las circunstancias en sí. Me he dado cuenta de que no es el caso, que tiene que ver más con nosotros mismos y
y nuestra interpretación de las cosas y cómo nosotros lo manejamos interiormente. Estupendo, muy bien. Y algo curioso que, verdad, que hemos comentado en algunas ocasiones es que pareciera ser que conforme uno se transforma interiormente, parece que eso ayuda o que provoca de alguna manera a que las circunstancias que te rodean también mejoren, sin embargo tú hayas hecho nada particular para eso. Siempre tenemos el dicho esa, ¿no? Si quieres cambiar al mundo, cambia tú por dentro y el mundo va a cambiar a tu nivel, ¿no? ¿Tu experiencia también va en ese sentido? ¿Podría declarar o has experimentado que de alguna manera ha ocurrido ese hecho? Sí que ha ocurrido. De hecho, es una de las cosas que más me sorprendía al principio, era como entre comillas no encontrar una explicación de por qué todas esas situaciones iban cambiando y iban mejorando, cuando yo específicamente no había puesto ni digamos mi control sobre la situación, no había hecho ningún plan para que la situación cambiase, no había hecho ningún esfuerzo en concreto para cambiar esa situación. Sin embargo, las situaciones fueron progresando y fueron mejorando, y creo que un poco también pues por el cambio de uno mismo, ¿no? Y cómo ve las cosas, pero ya no solamente es que cambiase mi perspectiva, sino que la situación real, la circunstancia se iba desarrollando, aunque yo no estuviese mi enfoque o estuviese enfocada en cambiar la situación y utilizar mi energía en cambiar la situación, sino que fue más como un proceso natural en el que las cosas pues fueron rodando, como se suele decir. Y bueno, sobre este último comentario me gustaría hacer una aclaración porque, bueno, Sandra sabe que en nuestras reuniones son varias las personas que de alguna manera han compartido este mismo sentimiento, ¿no? El hecho de que parece casi inevitable, entre comillas, el que el cambio interior también conlleve beneficios en toda la realidad que tenemos alrededor, ¿no? Muchas personas siempre han achacado dentro de la espiritualidad o de las personas espirituales que de alguna manera el desarrollo de todos estos principios espirituales pues parecieran que hacen ver el mundo. Nosotros aquí tenemos una expresión que dice ver el mundo de Yuppie, ¿no? O sea, quiere decir una irrealidad, ¿no? Como que nuestra visión acaba endulzando todo lo que nos rodea, pero nada más contrario, ¿no? O sea, nuestras realidades en muchos casos siguen siendo las mismas. Indudablemente la forma en que, como bien ha dicho Sandra, nosotros percibimos las cosas que ocurren a nuestro alrededor parece que tienen una influencia mucho menos negativa dentro de nuestra vida, pero también percibimos cambios que son tangibles, ¿verdad? Mejoras que realmente se pueden comprobar, ¿no? Las personas que hay a nuestro alrededor también nos parecen ayudarnos en ese aspecto a mejorar, a acompañarnos en este camino de recuperación. Muy bien, pues si te parece, Sandra, vamos a entrar en explicar básicamente el proceso del primer paso. Vale. ¿Qué podrías decirnos sobre el primer paso? Supongo que el primer paso yo lo veo como el que te abre los ojos a este estado en el que estás metida, esta burbuja en el que todo está sellado de esto es así, esta es la realidad y no va a cambiar. Y no hay nadie que me pueda contradecir porque yo llevo la razón. Y sin embargo, veo el primer paso pues muy introductorio a darte cuenta, o por lo menos intentar poner en duda aquellas cosas que has establecido. Que al final no tienes nada que perder, porque si lo pones en duda y descubres que llevas la razón, pues ahí lo llevas y ya está.
pero lo mismo al ponerlo en duda resulta que descubres que hay cosas que tú has plantado en tu mente y ideas que realmente no tienen fundamento. Entonces lo veo así como algo introductorio al cambio. Yo comentaba en uno de los vídeos anteriores que es un poco como que una persona que está mentalmente loca trate de curarse su propia locura por sí mismo, ¿no? Entonces, un poco lo que entiendo de ti es que dice, las personas que están afectadas emocionalmente, o incluso de las personas que están adictas, perciben el mundo de una manera que ellos identifican como real, claro, pero que no es real para las personas que les rodean. Y por eso es que quizás las personas que les rodean no entienden el por qué la incapacidad de esa persona para tomar medidas, para recuperarse, ¿no? Entonces, un poco lo que nos dice el primer paso, según tu comentario, es que de alguna manera tenemos que aceptar como que hemos perdido el sano juicio, ¿no? Sí, que tenemos que poner en duda nuestra capacidad en la que nos hemos planteado toda nuestra realidad de alrededor. Estupendo. ¿Podríamos leer el enunciado del primer paso? ¿Lo leo? Sí. Y vale. Así vemos. Vale. El enunciado está escrito, bueno, para que sepan, vamos a leer de un libro que se llama 12 pasos a la felicidad, que es básicamente una guía donde vienen todos los pasos del programa para que podamos hacer una autoindagación y podamos tener una guía de cómo hacer estos pasos. Entonces vamos a usar la lectura de aquí para tener el enunciado. El primer paso dice: admitimos que éramos impotentes ante nuestro comportamiento emocional negativo y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Es un enunciado duro, ¿verdad? Sí, la primera en la frente, ¿no dicen? Es duro, ¿verdad? Sí, sí, y la verdad es que me acuerdo la primera vez que lo escuché y era como... Yo, ¿cómo voy a admitir esto? O sea, me estás diciendo que todo lo que he aprendido y todo en estos años de vida, todo lo que he hecho por seguir a flote y no perder la cabeza, me ha llevado a perder la cabeza. Entonces es un poco... Pero es verdad que cuando paras y lo analizas, sobre todo, no, porque dice aquí, habla del comportamiento emocional negativo y dice que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Cuando empiezas a analizar desde esa parte emocional, porque a veces pensamos como que nuestra vida ingobernable es como que todo está en un descontrol, que no hacemos nada, que las circunstancias van por sí solas, y lo primero que vas a pensar es, pero si yo estoy intentando controlar la situación, estoy intentando hacer lo mejor que puedo para que todo esté bajo control, para que los niños estén bien, para que el matrimonio esté bien, para que el trabajo esté bien. Entonces cuando escuchas esa palabra ingobernable es como, bueno, ¿y entonces qué pasa? Que yo no estoy haciendo nada. Pero cuando te vas a la parte emocional y de comportamiento y sobre todo las emociones negativas, sí que te das cuenta de que a lo mejor son emociones que tú implantaste para defenderte en ciertas situaciones, pero ahora ya se han quedado ahí y ya no te las puedes quitar. Entonces ya eso sí es ingobernable, porque ya tú te quedas a servicio de esas cosas que tú usabas supuestamente como herramientas en contra de lo malo que te estaba pasando. De repente ha dicho, pues ahora me quedo aquí, no me voy, y te aguantas. Entonces ya eso sí es ingobernable. Entonces es solamente pararte a pensar realmente en ti misma y en cómo todas esas herramientas que creías que utilizabas son como un virus, ¿no? Como cuando abres un archivo para usarlo para algo bueno, supuestamente, y al final el virus se te queda ahí y ahora, pues como no resetes todo, te infecta. Ya se queda ahí y no te lo puedes quitar. Entonces, en ese sentido, sí que es una vida ingobernable porque ya no puedes deshacerte de esas cosas. A mí me gusta mucho de este enunciado porque habla sobre dos conceptos que son importantes, ¿no? Uno es el descontrol. El descontrol es algo que nosotros identificamos, ¿no? De una manera muy, muy rápida, porque siempre hay una tendencia dentro de nosotros a tratar de controlar lo que nos rodea.
porque tenemos asumido que si de alguna manera puedo controlar o gestionar lo que está ocurriendo a mi alrededor para tratar de minimizar los daños que puedan provocar, pues de alguna manera eso supone una ventaja. Pero sin embargo, bueno, el descontrol siempre es muy habitual porque realmente es muy difícil controlar todo lo que nos rodea, sobre todo si estamos hablando de personas que comparten nuestra vida, ¿no? Entonces eso es extraordinariamente difícil. Decía que me llama mucho la atención el concepto de ingobernabilidad frente a lo que es el descontrol, porque una persona que es ingobernable quiere decir que es una persona que no puede regirse conforme a unos principios, ¿no? Independientemente de que él piense que son verdaderos y que son positivos para su vida, se encuentra en la situación de que no tiene manera o fuerzas para aplicarlo en su vida, con lo cual eso tiene que ser extraordinariamente frustrante, ¿no? O sea, pensar que realmente crees que aplicar ciertas cosas sería bueno para tu vida, sin embargo encontrar con que no tienes la energía, la fuerza, o como decimos muchos de nosotros, la fuerza de voluntad suficiente como para aplicarlo, ¿no? Eso es el concepto de ingobernabilidad a lo que se refiere el primer paso. Y el ejercicio en que consiste el primer paso es que uno mismo trate de darse cuenta, no se trata de autoconvencerse, ni de reflexionar mucho sobre este tema para llegar a la conclusión de que realmente sí es cierta que he llegado a un punto en que mi vida es ingobernable, sino que lo que nos pide el primer paso es que realmente hagamos un ejercicio de memoria, que tratemos de, y además nos recomienda que a ser posible lo hagamos por escrito, de todas aquellas situaciones en las que nosotros hemos visto que no hemos podido organizar nuestra vida, ¿verdad? Se trata de hacer ese ejercicio. ¿Te costó mucho tratar de organizar tus ideas para a la hora de reflejarlas por escrito de la manera que fuera, reconocer que habías llegado a ese punto? Sí que me costó porque era algo que nunca había hecho antes. Nunca había hecho un autoanálisis de mí misma, de mi historia, de cómo había llegado a donde había llegado, de por qué algunas cosas, como tú dices, no sientes que no tienes la energía de aplicarla. Entonces, todo lo que fuese pensar en qué estaba pasando conmigo, con mis emociones, con mis pensamientos, es algo que no hacía nunca. Incluso el hecho de recordar en mi vida cómo se ha ido desarrollando al cabo del tiempo, nunca había mirado atrás en el tiempo para analizar eso. Entonces sí que me costó un poco, pero es verdad que una vez que empiezas a hacerlo, ya empiezas a ver pinceladas de cosas que siempre han estado ahí, pero que realmente no hacían de tu vida la situación ingobernable, ¿no? Son cosas que tú no quieres, pero siguen estando ahí. Cosas que quieres cambiar, pero la fuerza de voluntad nunca te da para hacerlo. Entonces, el ejercicio me vino muy bien, pero es verdad que es un poco al principio. Difícil, ¿no? Sí, sobre todo eso, es el arranque y el hecho de hacer algo que yo nunca había hecho antes y no tenía una costumbre de hacer. A mí personalmente, y es algo que me gustaría compartir, el primer paso fue muy impactante porque uno, o el principal de mis traumas, del que hasta el momento yo no era ni tan siquiera consciente, precisamente apareció mientras que yo redactaba mi primer paso. Creo que esto tiene que ver mucho con el hecho de que uno realmente reconozca
que ha llegado a ese punto de tocar fondo. Creo que en periodos previos mi mente no estaba como preparada para enfrentarse a ese trauma, y en ese momento realmente apareció, pude expresarlo, pude pasar el duelo de ese trauma y fue impactante. Pero en otros casos, recuerdo en el caso de Sandra, que me comentaba, para ella era muy evidente que parte de ese descontrol era cuando ella se casó y bueno, aparecieron las circunstancias de sus hijos. Pero el primer paso le sirvió para entrever que ya antes, mucho antes de eso, ya había algo, yo ya ¿no? había empezado a formar mi bola. Exactamente, ¿vale? ¿Y te sorprendió mucho ese hecho? No me sorprendió tanto en el sentido de que siempre había ese sentimiento de que yo sentía como que no daba para más, para hacer todos esos cambios que yo quería. Pero sí me sorprendió el hecho de ver que era un problema y que me traía problemas a mi vida actual. Porque eso sí pensé, es como estas veces que te vienen situaciones y lo pasas mal y lo empujas para adentro, te tragas las emociones y es como, bueno, se acabó. Pero me di cuenta ahí que no se acabó. Lo único que está ahí, y cuando se levanta, ¿no? Pues sale todo para afuera. Pero eso sí me sorprendió, ver hasta qué punto todas esas cosas se reflejaban en mi presente en el momento de hacer el ejercicio. Pero sí que es verdad que no me sorprendió el hecho de que, aunque yo echase las culpas a la situación actual porque era lo que más daño me estaba haciendo, que ya de antes, evidentemente, yo ya había empezado a formar mis ideas y a hacer descontrol emocional y todo eso. Muy bien, estupendo, muy bien. Otro asunto que vamos a considerar es cada uno de los pasos tiene otra pretensión, además de llamarnos la atención sobre acontecimientos o sobre situaciones que han ocurrido en nuestra vida, para que realmente tomemos conciencia de hasta qué punto hemos convertido nuestra vida en algo ingobernable, ¿no? No somos capaces de aplicar. Cada paso, como decía, trata de enseñar un principio espiritual que sirva precisamente como un instrumento corrector para cambiar la forma en que hasta el momento nosotros estamos interpretando el mundo, ¿vale? Tenemos 12 pasos y cada uno de ellos expresa un principio espiritual. El hecho de que haya 12 principios espirituales no significa que sean todos los que hay, indudablemente hay muchos más. Pero estos sí que son los que se han entendido o los que desde hace mucho tiempo en el programa de los 12 pasos se aplican, y se aplican, como ya dije, en una grandísima variedad de comportamientos adictivos, y sí son primordiales para que la persona inicie ese proceso de recuperación. No son todos los que están, pero los que están sí que lo son, y eso es lo importante, la capacidad y el compromiso que cada persona tome para aplicar estos principios espirituales en la vida es lo que realmente nos van a permitir que vaya iniciándose ese proceso de recuperación. Sandra, ¿qué podrías decirnos? ¿Cuál es el principio espiritual que el primer paso nos transmite? Pues el primer paso, el principio espiritual, es la honestidad. Y pues si volvemos al enunciado, ¿no? Donde lo que tenemos que reconocer que nuestras vidas se han vuelto ingobernables. El primer problema, cuando hablamos de la honestidad, lo solemos pensar en nuestro comportamiento con respecto a otros. Sin embargo, la honestidad más dañina, yo creo, es la de uno mismo, cuando intentamos engañarnos a nosotros mismos, ¿no? E intentamos autoconvencernos. Entonces, veo que lo primero es que te da la opción, el hecho de aplicar este principio,
te da la opción a abrir la mente y a cambiar de idea cuando eres honesto contigo mismo de que todas las herramientas que has intentado aplicar y la manera en la que has llevado las cosas hasta ahora no han sido las mejores decisiones o que no ha sido la mejor manera y que realmente te están haciendo daño. Hay que ser honestos en que no teníamos ni idea de cómo hacerlo y lo hemos hecho lo mejor que hemos podido hasta ese entonces, pero aún así no sirve porque nos está creando un daño. Y también nos ayuda, como primer paso, que es a analizar en qué punto estamos, porque si no somos honestos no podemos saber desde qué punto estamos empezando, cómo realmente nos sentimos, cómo de perdidos estamos, cómo, o sea, todo, cómo estamos, qué disposición tenemos para hacer los pasos o para creernos, porque yo me acuerdo que muchas veces no era tanto la disposición de hacer, sino de creerte que realmente lo que te estás diciendo es verdad o que se aplica a tu vida. Pues llega el pensamiento que se da siempre de, bueno, para otro me servirá, pero para mí no, porque es que mi circunstancia es más complicada, es distinta, esto no se cambia así tan fácil. Entonces, esa honestidad de con uno mismo te da la puerta, te abre la puerta a decir dónde estoy, dónde quiero llegar y, oye, estoy aquí, pero resulta que he llegado por los medios incorrectos y podría haberse hecho de otra manera. Yo creo que eso es a lo que nos ayuda. Claro. Hemos hablado, de verdad, en algunas ocasiones de la metáfora del GPS, ¿no? El sistema de ubicación. Es curioso, si observamos cómo funciona cualquier dispositivo GPS, cuando nosotros le indicamos cuál es el destino al que pretendemos llegar, lo primero que hace el dispositivo es buscar la ubicación exacta donde te encuentras. Porque indudablemente si no fuera así, el resultado o el camino ofrecido sería completamente diferente. Un poco el primer paso trata de llamarnos la atención sobre este hecho. Quiero decir, si una persona no logra ser honesta por completo y quiero llamar la atención de que cuando no estamos hablando de la honestidad, no es que demos por hecho de que pretendemos engañarnos a nosotros mismos, sino de que hemos llegado a un punto en el que nos hemos autoconvencido de que lo que pensamos es real, ¿no? Es una mentira que a fuerza de repetirse en muchas ocasiones, pues entonces ocurre que cuando queremos llegar, todos sabemos a lo que queremos llegar, ¿no? Es a un proceso de recuperación, a una estabilidad emocional que, como hemos dicho, nos permita tener un aumento de paz y de felicidad. Pero claro, el hecho de que no seamos completamente conscientes de que nos hemos engañado en muchos aspectos a nosotros mismos, nos impide encontrar la verdadera solución, ¿no?, a este tema. En este sentido, me gustaría compartiros una experiencia que ocurrió en la última reunión. Sandra no pudo estar presente, pero lo comparto con vosotros, porque llegado a un punto, bueno, pues estábamos hablando y cierta persona del grupo hizo un comentario sobre la vergüenza que le provocó que su marido invitase a ciertos amigos suyos a que subiese a su casa cuando la casa estaba muy desordenada, ¿no? Por motivos de los hijos y todo este tipo de cosas. Y ella dice que se sentía avergonzada, ¿no? Y cuando tratamos de analizar el porqué de ese sentimiento, yo le hice una pregunta y dice, ¿tú qué crees que una persona piensa cuando entra en una casa que está desordenada? ¿Vale? Desordenada. Y claro, ella siempre, la respuesta inmediata, hombre, claro, es que eso depende de mucho, de si tiene hijos, de tal, si está trabajando, si tiene poco tiempo, si tal. Y yo le dije, no, trata de serme completamente honesta en este punto. ¿Tú qué crees que una persona cuando entra en una casa desordenada
piensa del propietario de esa vivienda. Y al final ella tuvo que reconocer pues, que tendría mal pensamiento sobre esa persona, tendría una impresión negativa de esa persona. Pero eso es lo que realmente provocó que nos diéramos cuenta de que es esa idea, aunque para ella era difícil de reconocer, pero al invitarle a comprometerse a una honestidad radical, que ese es el pensamiento que provocaba que ella acabase teniendo ese sentimiento de vergüenza. Este ejemplo es uno de los muchísimos, este es casi irrelevante, ¿no? Pero en otras muchas situaciones la necesidad de tener una honestidad radical, y como bien ha dicho Sandra, no se trata de cómo nosotros hablamos y nos referimos con las personas de afuera, sino de la honestidad con uno mismo, de tomar conciencia de que muchos de los conceptos que nosotros hemos asumido tienen un componente imaginario y un componente de falsedad que realmente solamente lo percibimos nosotros, pues es un asunto importante en este sentido. ¿Algo más que pudiera agregar, Sandra, sobre el primer paso? No, creo que es eso, que es la puerta al cambio, y aunque no significa que todo vaya a ir desrodado y porque primero empieza a tener sentido, todos los demás de momento te lo vas a creer todo, ¿no? Pero sí que es verdad que te ayuda a abrir la mente y a estar dispuesto a poner en duda toda esa realidad que te has montado y decir, oye, voy a empezar a comprobar, no a olvidarme de todo lo que he hecho hasta ahora, pero vamos a comprobar cosa por cosa, a ver si es verdad que sigue siendo así como yo lo pienso, o si hoy por hoy ya no es así, ¿no? Entonces, es eso, es la puerta al comienzo de la recuperación, ¿no? Efectivamente. Y aplicar ese principio de la honestidad es imprescindible para hacer un proceso. Cualquier persona que esté tratando de engañarse a sí misma, aun cuando sea un ejercicio completamente inconsciente, lo cierto y verdad es que, igual que el GPS, nos pone en un sitio que es completamente falso al que nos encontramos. Entonces, tratar de aplicar medidas o instrumentos o un proceso de recuperación cuando realmente estamos en un sitio falso, pues eso conlleva muchos prejuicios, ¿verdad? Para el proceso. Bueno, pues un poco esto es lo que queríamos comentaros. Indudablemente sí tenemos que deciros que en estos minutos, pues indudablemente tratar de explicar en detalle el primer paso es un ejercicio muy complicado. Tampoco es nuestra pretensión aquí trabajar, ¿no? Como bien ha dicho Sandra, nosotros tenemos esta guía, creo que ya la compartí con vosotros, este libro que pretende ser una autoguía, de hecho se llama así, Guía Práctica para la Recuperación Emocional, el título de 12 Pasos para la Felicidad, pues ahí sí que tenemos mucho más desarrollado muchos de los conceptos sobre lo que nos trata de llamar la atención, ¿verdad? El primer paso. Hay muchas preguntas que nos obligan a reflexionar y de alguna manera también explica en más profundidad cuando estamos hablando de honestidad, a qué nos estamos refiriendo, si la honestidad tiene que estar dirigida hacia las personas o si es un proceso de reconocimiento personal. En fin, está mucho más trabajado y realmente pues es la manera en la que nosotros trabajamos, ¿verdad? El proceso. Invitamos a cada persona a que pueda desarrollar cada uno de estos pasos. Y bueno, pues en el grupo compartir las dudas o las inquietudes que puedan ir surgiendo para que tengamos la oportunidad de aclararlas. Pues Sandra, muchísimas gracias por estar aquí
Sinceramente ha sido un placer poder compartir. Creo que las personas habrán disfrutado también mucho de la visión que tú la has compartido sobre el grupo. Y bueno, pues por nuestra parte solamente agradeceros vuestra atención, que sinceramente esperamos que bueno, estos comentarios no tienen otro propósito, sino que tratar de que sean beneficiosos para nuestra vida, pues de la misma manera que lo han sido en la nuestra. Y bueno, pues quedáis ya invitados al próximo vídeo de este canal. Un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Adiós.